Confírmenme. Ok, perfecto. Listo. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es María del Mar Buenaventura y estoy hoy aquí acompañándolos en esta charla que hemos denominado Preparándonos para el Cambio. Ya se estarán preguntando cuál es el cambio. Con algunos de ustedes ya he hablado, con otros no. Pero seguramente muchos de ustedes están en un momento de transición o están queriendo hacer cambios o están sintiendo que hay algo por venir y esa es la razón por la cual están aquí, ¿verdad? Llevo muchos años acompañando a muchas personas, miles de personas, a hacer sus procesos de cambio, de transformación, ¿sí? Y todos esos procesos de cambio y de transformación son procesos de despertar de conciencia. Cuando nos empezamos a reconocer, empezamos a darnos cuenta que hay ciertas limitaciones que queremos superar y de las cuales podemos hacernos cargo. Y ahí es cuando comienza el trabajo interno. Llevo muchos años, más de 10 años, haciendo procesos de empoderamiento, de sanación, de transformación. Y hoy estoy aquí para brindarles una información muy importante. Y aprovecho para mencionar que la autoría de este contenido es del proyecto de Oruga a Mariposa, canalizado por Daniel Cipolat. A través del proyecto de Oruga a Mariposa se han acompañado también a cientos y miles de personas en su proceso, acompañándolos a tomar conciencia de cuáles son los pasos y qué es lo que se debe hacer. El proyecto de Oruga Mariposa también contiene dentro de él algunas de las técnicas que les voy a mencionar hoy, ¿sí? Daniel Cipolat no solamente es el creador del proyecto de Oruga Mariposa, sino también de Quantum Vortex, y de eso les vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para dar inicio ya, ahora sí, a esta charla, quisiera que ustedes me dijeran y me fueran chequeando ahí en el chat si están sintiendo que una parte de ustedes está como en la fotografía, ¿sí? Como esa fotografía en donde está ese palito que les puse allí azul, en donde me siento bien y dándole la cara al mundo, estoy bien. Parece que mi vida fluye, pareciera que mi vida está en orden, pero hay momentos en los que internamente te sientes como la cara del espejo. Dime si eso está pasando contigo. Ponme un más o un sí si estás identificándote con esta escena. Cuando vemos a alguien que se está cogiendo la cabeza así es porque realmente es muy probable que esté sintiendo frustración, desequilibrio, estancamiento, ¿sí? Y esos son algunos de los síntomas que están pasando en este momento para un grupo de personas. Y quiero avanzar un poco más en eso. Y quiero que me digas si tú estás sintiendo que hay algún área de tu vida que tienes estancada. ¿Estás sintiendo algún bloqueo en alguna área de tu vida? Y si quieres me la puedes mencionar en privado por el chat para yo ir mirando en qué situación está cada una. Ok, bien, muy bien. Ahora, quiero que me digan si están sintiendo una falta de propósito, como una desconexión con su propósito de vida, un vacío, una sensación de que las cosas no tienen sentido o de que en su vida no hay mucho sentido. Contéstame esa pregunta para validar. Ok, perfecto. Muy bien. Listo. ¿Quién más está sintiendo esa falta de propósito y de vacío? Ok, muy bien. Es posible que alguna de ustedes se esté sintiendo rara, ¿sí? Como que no es la misma persona que era hace 2 años atrás. Y tal vez pueda que tampoco seas la misma persona que hace 5 años atrás. ¿Quién está sintiendo eso? Confírmame por favor en el chat. Sí, yo, ok. Bueno, muy bien. Bueno, otro de los síntomas, claro que sí, ok, listo. Otro de los síntomas es que
estén posiblemente pasando por un momento en el que te agarran bajonazos como desgano, aburrimiento, una especie de depresión, tristeza, sin ningún motivo en particular. ¿Alguna está sintiendo eso? Sí, sí. Ujú. A veces. Sí, es posible que también sientas que las emociones suben y bajan y te pones también irascible o intolerante. ¿Mm? Sin motivos específicos, digámoslo, ¿no? Esto es como un desequilibrio emocional que no tiene mucha explicación. ¿Quién está en este momento sintiendo fallas en su memoria? Que la memoria le esté fallando. ¿Ok? Sí, Andrés, como una clase de bipolaridad. Es estoy arriba y luego estoy abajo en un pico, de repente me quedo así, como en un limbo, y luego me bajo, y luego me puedo subir de nuevo. Ok, ¿alguno de ustedes ha visto lucecitas como cuando hay un flash de una cámara? Sí, ok. Ya ahorita vamos a hablar de qué se trata todos estos síntomas. Sí, yo también. Bueno, de casualidad han experimentado un amor inconmensurable, gigantesco por la naturaleza, por los animales, que se quedan así como estupefactas y así absolutamente expandidas, llenísimas de amor por la naturaleza o por los animales. Yo, ok, listo, perfecto, bien, ok, muy bien, a veces. Ujú. Ok, bueno, muchas veces estamos como nos aparece esta foto, ¿sí? Que tenemos un estado y cambiamos a otro estado y cambiamos a otro estado y es como si todo lo de antes, fíjense como en la parte de atrás está a oscuras y es como si lo de antes no te interesara de la misma manera como te interesaba. ¿Sí? O sea, que ya no encuentres interesantes las cosas o los lugares o las personas que antes sí te interesaban. ¿A quién le está pasando eso? Y se sienten ya incómodos, insatisfechos. Sí, 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 ok. Bien, perfecto. Bueno, todos estos síntomas quiero que sepas que son señales de un proceso de despertar de conciencia. Y un proceso de despertar de conciencia es un poco lo que se ve ahí en esa diapositiva. ¿Qué están viendo en esa diapositiva? Quiero chequear que estemos en la diapositiva correcta. Que ustedes estén viendo lo mismo que yo. Están viendo una persona que arranca más oscura, ¿verdad? Encogida y que de repente se va expandiendo hasta quedar completamente erguida en una posición mucho más abierta, de apertura y mucho más iluminada, como la pueden ver ahí, ¿cierto? ¿Es eso lo que están viendo en pantalla? Ujú. Ok, bueno, ese proceso de despertar de conciencia es un proceso que a lo largo de la vida se va dando paulatinamente. Sin embargo, las personas que hoy están presentando estos síntomas que acabamos de mencionar es porque están terminando un gran ciclo cósmico. ¿Qué significa un gran ciclo cósmico? Un gran ciclo cósmico es la suma de varios ciclos, ¿sí? Y esos ciclos, cada uno a su vez, está conformado por muchas vidas y muchas muertes, es decir, muchas reencarnaciones. A lo largo de todo ese proceso, vamos haciendo el proceso de autoconocimiento divino, de autoconocimiento. Y ahora les voy a explicar bien de qué se trata. Y ese proceso de autoconocimiento tiene que ver con reconocer quienes no somos para reconocer quiénes verdaderamente somos. ¿Sí?
Y de eso se trata todo esto. Se trata de que hemos nosotros elegido venir aquí, a este plano, ¿sí? Nuestro ser superior, que es una porción individualizada, esa porción individualizada más pura y expansiva de la conciencia cósmica universal, decide descender hasta llegar a este plano. Y hagan de cuenta que fuera como un batallón de mensajeros de luz que deciden ir a esas partes del universo en donde todavía hay oscuridad o en donde hay muy poca luz, ¿sí? Y ese gran ejército tiene como misión transmutar esa oscuridad en luz. Y eso se llama el gran plan expansivo de la luz. Nosotros hemos sido voluntarios en ese gran plan expansivo de la luz para descender hasta aquí, hasta esta dimensión, a contribuir, a transmutar la oscuridad en luz. Y eso es lo que hemos venido haciendo vida tras vida, hasta llegar a esta en la que muy posiblemente hemos tenido que lidiar con muchos momentos oscuros, con muchas limitaciones que hemos tratado de superar, pero que llega un momento en el que no sabemos cómo seguir haciéndolo, ¿sí? Ahora, esta diapositiva que ustedes ven ahí muestra de dónde venimos, y venimos es de un universo completamente unido, completamente integrado. Ahí es donde está la conciencia cósmica universal, que es toda la luz pura, en donde hay completa integración. Si ven ustedes allí, dime si me está siguiendo. En el chat, por favor, me van diciendo. Si ven ustedes ahí que dice universo integrado. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, pasamos de ese universo integrado. Voy a mostrarles aquí con una flechita. A ver si puedo hacerlo de color más bien. Con una pluma. Estamos aquí en este universo, ¿sí? Integrado. Y nuestro nuestra ser superior, aquí, este es el nivel del ser superior, cuando la conciencia cósmica universal pasa a entrar en contacto en el séptimo nivel de conciencia con la oscuridad, ya hay separación, ¿sí? Y ese es el nivel del ser superior. El ser superior, recuerda, es una porción, ¿ok? De esta conciencia cósmica universal. Es la porción más pura y expansiva. Esa porción individualizada, más pura y expansiva de la conciencia cósmica universal, que para muchos es la fuente o el creador o Dios, ¿ok? Aquí lo vamos a llamar la conciencia cósmica universal. Una vez empieza a descender ese ser superior, empieza a ponerse más en contacto, ¿sí? Con algo que nosotros conocemos como oscuridad, ¿ok? Materia oscura, oscuridad, energía. Esta es una energía, ¿ok? Esta es, vamos a llamarle una energía a la oscuridad. Y aquí empezamos a separarnos. Entonces aquí está el ser superior de Orlando, el de Luz Estela, el de Andrea, el de Angélica, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando desciende? Ahí, entonces, tiene que atravesar una cantidad de planos, ¿sí? ¿Cuáles son esos planos? Miren, aquí es donde estábamos en el anterior, aquí, ¿sí? Donde está este puntico, ¿sí lo ven? Ese puntico moradito. Ese es el ser superior de cada uno de ustedes, que emprende un viaje, ¿sí? Y ese viaje consiste en, primero, descender y bajar su frecuencia para poder llegar a este mundo, ¿sí? A este plano que conocemos como el plano material o tercera dimensión. Fíjense, aquí está la tercera dimensión, ¿ok? Entonces, en ese recorrido, quiero que tengan en cuenta que en ese recorrido estamos hablando de que atraviesan los niveles sexto, quinto y cuarto. Y son los niveles, estos niveles de aquí arriba, sexto y quinto, son los niveles superiores de conciencia. Entonces, ese ser superior llega, atraviesa, ¿verdad? Ese nivel cuántico y allí, en ese nivel cuántico, toma todas las posibilidades de creación, porque ahí es donde están todas las posibilidades de creación, ¿sí? Y todas esas posibilidades de creación se van a manifestar en un ser, aquí, en esta dimensión. Y ese ser fuiste tú. Pero
Para otros pudo haber sido una planta, un árbol, un animal, otra persona, ¿ok? Y ahí es donde están todas esas posibilidades de lo que se va a manifestar. Cuando pasa al quinto nivel, ahí se establece un programa, ¿ok? Y esto lo vamos a ver muy rápido porque hoy no les puedo explicar todo esto, me tomaría más o menos unas 2 horas y media explicarles esto. Entonces, en este nivel de codificación se organizan los códigos, toda la información que estaba en potencial ahí arriba y se establece un programa. Eso quiere decir que tú y yo y todos tenemos una programación que está conformada por unos códigos cuánticos y esa programación fue elegida por el ser superior de cada uno de ustedes. Ahora, ese programa define muy bien cuáles son las experiencias que vamos a tener acá en esta dimensión cuando nazcamos. Ok, después de pasar por allí, entramos a los niveles energéticos, ¿sí? Y quiero que se acuerden de esto porque es distinto los niveles cuánticos de los niveles energéticos. Y ahora van a saber todo esto que tiene que ver con esos síntomas y con el despertar de conciencia y con el hecho de que estemos estancados. Ya van a, porque deben estarse preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Ya se los voy a explicar. Entonces, cuando pasamos a este cuarto nivel de conciencia, ¿verdad? Aquí se establece, este es el nivel energético, y aquí se establece la configuración energética. Esa configuración energética es con un propósito específico. Esa configuración energética que cada uno de nosotros tiene y que es única, está preestablecida y es de limitación para la tarea de vida. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo ahí una estructura que me está limitando, pero esa limitación tiene un propósito. Y tiene un propósito y es que yo viva ciertas experiencias en mi vida. ¿Sí? Y yo vengo de estar completamente unida con la conciencia cósmica universal. Soy luz, pero he tenido que bajar la frecuencia para acoplar aquí, para entrar en contacto con la oscuridad y en este nivel acoplar con una porción de oscuridad. ¿Sí? Y ahí es donde se establece esa configuración. Se hace una unión, se hace una fusión, ¿sí? Entonces digamos que fuera así. Entonces venimos de arriba, los niveles cuánticos, y aquí está la oscuridad, y en el cuarto nivel se hace esto, ¿sí? Y acoplamos con la oscuridad, ¿ok? Y la oscuridad pues es falta de conciencia. ¿Y nosotros qué somos? Luz, conciencia. ¿Y qué venimos a hacer? ¿Qué venimos a hacer? Respóndanme por allí, por el chat. ¿De qué se trata el gran plan expansivo de la luz? A ver, ¿cómo vamos en esta clase? ¿De qué se trata? A ver, ¿abro un micrófono? Bueno, se trata de que podamos transmutar precisamente esa oscuridad en luz, ¿sí? Y por eso es que a través de esa configuración nos acoplamos para que nos podamos hacer cargo de esa tarea que venimos a hacer. Entonces, en ese nivel quedamos con esas limitaciones preestablecidas. Y esas limitaciones están en nuestro campo energético, ¿ok? Cuando ya nosotros ingresamos a la tercera dimensión, ¿sí? Estamos ingresando a lo que llamamos el blindaje energético. Y ahí es donde está todo lo que nosotros conocemos. Este es nuestro mundo conocido. El mundo mental, el emocional, el físico, ¿cierto? La materia, ¿verdad? Esta materia física. Ese es el mundo que para nosotros es el real, el que podemos palpar, el que podemos percibir con los 5 sentidos. ¿Bien? Venimos y cuando vamos a entrar a el blindaje energético, ahí sucede algo muy importante. ¿Qué es lo que sucede cuando descendemos a tercera dimensión? ¿Qué sucede? Venimos desde por allá arriba, ¿sí? Desde los niveles superiores en donde no está la materia, venimos bajando la frecuencia, volviéndonos cada vez más densos. ¿Y qué sucede ahí? Después de que nos configuramos energéticamente. Nacemos. Y nacemos ya, entonces, con un programa, ¿sí? Que es una plantilla cuántica,
o una plantilla primordial. Nacemos con una configuración energética y ahí entramos en un cuerpo físico, ¿sí? Y ese cuerpo físico va a responder de manera coherente y perfecta a esa configuración energética y a esa plantilla cuántica. Y por eso es que es bien importante, porque traemos esa información específica y traemos esos restrictores energéticos específicos para tener una experiencia de vida acá con una tarea. ¿Bien? Y entonces, desde allí es que arranca el tema de las limitaciones. Y ahí es donde conecto con los síntomas y con el estancamiento y con todo eso de lo que veníamos hablando. ¿Sí? Y aquí quiero hacer una pausa y quiero que me diga cada uno de ustedes, cada una de ustedes, ¿por qué razón están aquí? ¿Cuál es su intención? ¿Hay un problema que sanar a nivel mental, emocional o físico? ¿Hay una necesidad, un anhelo de entender mucho más de qué se trata todo esto? ¿Qué me trajo hasta aquí, hasta esta charla? Pónmelo ahí, por favor, en el chat. Porque quiero poderle responder a cada uno de ustedes esa intención. ¿Ok? ¿Y aprender de qué específicamente? Ajá, ok. Bueno, Luz Estela, André, Orlando, los demás que están ahí conectados. ¿Cuál fue tu intención al entrar aquí, Ginette? Cada uno escríbanme. Evolucionar, sanar miedos, patrones, creencias. Listo, con eso voy a aprovechar y voy a explicarles. Las creencias y los patrones y los miedos están en este nivel. Están en el nivel mental, emocional y físico. ¿Ok? Lo que no sabían ustedes y lo que no saben las personas es que esto corresponde a esta configuración energética preestablecida. ¿Sí? Y que muchas veces, aunque trabajemos en este nivel mental, emocional o físico, no es suficiente para superar una limitación. Porque les conté que veníamos de vidas y de vidas y de vidas pasadas con diferentes configuraciones y muchas veces no logramos tomar conciencia y no logramos poner luz en esa zona de ese restrictor energético en otra vida. Y entonces traemos como acumuladas tareas pendientes de otras vidas. Y ahí es cuando esto empieza a ponerse muy denso. Y ahí es cuando es muy difícil soltarse también de patrones porque está muy adherido en tu campo energético ese restrictor, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos al blindaje energético que es aquí, si ven esta burbujita de aquí que estoy pintando, este es el blindaje energético, se los voy a mostrar acá. Cuando nosotros ingresamos a esta burbuja interdimensional que está regida por el magnetismo, fíjense, aquí nosotros ingresamos y les voy a mostrar por dónde realmente ingresamos nosotros. Les voy a mostrar aquí con esta flechita. Nosotros venimos así y entramos aquí así. Y entramos al blindaje. ¿Listo? Cuando nosotros ingresamos y entramos por aquí y esto también tiene una salida. ¿Ya ven? Salimos por acá. ¿Ok? Cuando al ingresar, nacemos, morimos, nacemos y empezamos a vivir varios ciclos cósmicos. Todo esto son puros ciclos. ¿Listo? Y ahora sí me devuelvo acá. Estando dentro de esa burbuja interdimensional que está regida por el magnetismo, lo que sucede es que todos esos restrictores se adhieren en nuestro campo energético, quedan ahí adheridos. ¿Por qué? Pues por el magnetismo, ¿verdad? Y entonces, si nosotros no tomamos conciencia sobre ellos, no podemos neutralizar ese magnetismo. Están ahí adheridos por mucho tiempo y han venido adheridos probablemente de vidas pasadas. Y es por eso que es muy difícil que solamente con el trabajo mental y emocional de hacerte consciente de, bueno, este es el miedo que tengo y este es mi modelo mental, no necesariamente siempre trabajándolo desde ese nivel, desde donde funcionan las terapias tradicionales que mueven las emociones,
que mueven un poco la historia de la persona, la historia tuya y la historia de la persona siguen estando en tercera dimensión. Y recuerda que tú traes una configuración y esa configuración preestablecida es tu campo energético con una estructura definida y con unos restrictores energéticos que te limitan. Entonces, por más de que tú te muevas a nivel mental y emocional, no necesariamente estás soltando, estás neutralizando esos restrictores, ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy importante comprender que el trabajo que tenemos que hacer hoy en día para poder hacer ese cambio de ciclo, y ya les voy a hablar de qué nuevo ciclo es al que vamos a entrar, eh, necesitamos acceder a estos niveles superiores de conciencia. Necesitamos reconfigurarnos a nivel energético para poder neutralizar esos restrictores y necesitamos actualizar esos códigos cuánticos con los que fuimos codificados. ¿Recuerdan? Entonces, voy a hablarte acerca del cambio. ¿Por qué se llama esta charla preparándonos para el cambio? No es un cambio cualquiera y no es un cambio de ciclo como un cambio de ciclo de la vida. Quiero que sepas que esto no tiene nada que ver con lo que ya venías conociendo. Esto es absolutamente nuevo para ti, también para mí y para todos los que estamos en este proceso sintiendo estos síntomas, en este proceso de despertar de conciencia que tiene que ver con la finalización de un gran ciclo cósmico y con el inicio de uno nuevo que tiene unas características especiales y nuevas para nosotros, ¿sí? Entonces, recuerdan que les conté que entramos por aquí, ¿no? Entonces entramos por aquí, empezamos a vivir, ¿verdad? Vidas, muertes, aprendizajes, transmutación de oscuridad en luz, y llegamos más o menos aquí, a esta altura. Y aquí es donde nos encontramos ahora. No todas las personas que habitan en esta tercera dimensión están en el mismo ciclo cósmico. Hagan de cuenta que es como si entrara una camada de almas y fuéramos viviendo juntas ciclos cósmicos, ¿no? Como al tiempo, y luego entra otra camada y vienen atrás, ¿sí? Probablemente vengan por aquí, por la mitad. Hay otros que vienen atrás. Entonces, no para todo el mundo es esta información. No todo el mundo está lista para recibirla y no todo el mundo está viviendo este mismo cambio. Pero los que estamos viviéndolo, este cambio tiene unas implicaciones específicas en la vida de nosotros. Y es que cuando empezamos a llegar aquí, se dan cuenta que aquí esta es la salida del blindaje energético. Y esa salida del blindaje energético significa que vamos a pasar a quinta dimensión de nuevo. Si se dan cuenta aquí, venimos de quinta dimensión en donde somos codificados, ¿se acuerdan? Y ahí hay, como ven ustedes, unos seres, ¿sí? Unos seres que específicamente hacen ese trabajo de ayudarnos a codificar, ¿sí? Y entramos, atravesamos la cuarta dimensión en donde nos configuramos energéticamente, entramos aquí a tercera y en esta tercera dimensión, pues ya acoplados con esa porción de oscuridad, tenemos las experiencias para ir transmutando esa oscuridad en luz e ir haciendo lo que llamamos el autoconocimiento divino, ¿sí? La luz viene a experimentarse de diferentes maneras, por eso somos diferentes personas, por eso somos un batallón de mensajeros con la misma misión de transmutar oscuridad en luz. Y de esa manera, la luz se experimenta de diferentes maneras, porque Andrea, Luz, Orlando, todos, Ginette, Franci, Rocío, somos diferentes. Cada uno tiene su propia plantilla cuántica, cada uno tiene su propia configuración, cada uno tiene su propio ADN, ¿verdad? Cada uno tiene su propia huella dactilar. Y es porque la luz necesita experimentarse en la mayor cantidad de formas posibles para el autoconocimiento divino, ¿sí? Entonces, de esa manera, nos experimentamos aquí y vamos recorriendo ciclos y ciclos hasta llegar al momento en el que vamos a retornar de nuevo a quinta dimensión.
Y quinta dimensión es una frecuencia mucho más elevada, ¿ok? En términos de niveles de conciencia, recuerden que aquí estamos en tercera dimensión y eso también es una vibración, es una frecuencia. Y vamos a pasar a salir del blindaje energético para llegar a quinta dimensión. Y lo que sucede aquí es que esto es como si fuera un colador. ¿Saben lo que significa un colador? Que es donde uno cuela y deja los sedimentos y entonces pasa solamente lo que es más liviano. Hagan de cuenta que por este colador nosotros también tenemos que ir dejando todos los sedimentos, todas las densidades, ¿sí? De todo el ciclo que hemos venido viviendo. Eso es un gran trabajo. Y tenemos que adaptarnos. Todo nuestro sistema se tiene que adaptar. Entonces, nuestro sistema, piénsenlo como si fuera un hardware, ¿sí? Entonces, como si fuera el celular, ¿verdad? Entonces, pues yo no puedo poner un programa muy pesado, muy hábil, con mucha capacidad y súper engallado en un celular flecha, porque no lo soporta, ¿cierto? Entonces, nuestro cuerpo físico se tiene que adaptar. Ahora, el software, sí, también, porque es una versión que funciona, tiene unas funcionalidades distintas, porque en esa frecuencia funcionamos de una manera diferente. Entonces la adaptación se tiene que hacer a nivel físico, biológico, emocional, mental, energético y cuántico. Somos seres multidimensionales, no se les olvide eso. Por más de que solamente percibamos este cuerpecito y estemos en contacto con las emociones y con los pensamientos, no significa que no tengamos un campo energético y que no tengamos una plantilla cuántica y que no tengamos conexión con nuestro ser superior y a su vez con la conciencia cósmica universal. Estamos en todas las dimensiones, aun cuando no lo podamos percibir a simple vista. Y todo ese sistema es el que se está adaptando en este momento. Por eso son los síntomas. Por eso sientes lo que estás sintiendo. Por eso se desacomoda la parte emocional. Se tienen que caer viejas estructuras porque corresponden al ciclo viejo, al viejo paradigma, a la vieja manera de vivir. ¿Sí? O sea, hay unos aspectos de ti, de tu vida, de la forma como te percibes a ti mismo, de la forma como percibes el mundo que se van cayendo, que ya no funcionarán más. Entrar a esta nueva frecuencia significa acceder a una nueva dimensión y acceder a una nueva dimensión implica dejar atrás las viejas estructuras, neutralizar limitaciones. Cuando empezamos a salir del blindaje energético, hay restitución de capacidades. Estamos en una frecuencia mucho más elevada, nos volvemos mucho más intuitivos, hay desarrollo de sentidos no físicos, hay una percepción de la vida que no es tan lineal y tan lógica como aprendimos a vivir. Y por eso nos sentimos confundidos y muchas veces sentimos que hay fallas en la memoria, sentimos que estamos desubicados, que estamos sin piso. ¿Quién se ha sentido así? Levánteme la manito con un más o con un sí. Excelente. Bien, más, bien, muy bien. Bien, eso es lo que está pasando. Esa transición igual va a suceder. Y tenemos dos maneras de hacerlo. Lo hacemos inconscientemente, o sea, sin esta información. Hagan de cuenta que ustedes no vinieron a esta charla y no tenían ni idea de todo esto y entonces no tenían las respuestas y lo hacemos como a ciegas, con toda la incomodidad encima, pero a ciegas y de una manera desarmónica, porque no sabemos manejar las energías, porque no sabemos recodificarnos. Entonces, lo puedes hacer de una manera desarmónica, caótica, ¿sí? Y desde la ignorancia, desde el desconocimiento y es como andar en un túnel con una sensación de vacío, de saber que hay un cambio pero no saber para dónde voy. O lo puedes hacer despierto, consciente, con los ojos y el corazón abierto y además con las herramientas que te permiten hacerlo de la manera más armónica posible y desde el nivel más elevado de conciencia posible, para que puedas aprovechar esta transición y hacer un cambio de una manera consciente y además ayudar a otras personas. Y eso solamente sucede si tienes
la capacidad de ayudarte a ti mismo a hacer todas estas actualizaciones que se necesitan, porque es entrar en otra versión de nosotros mismos, como cuando nosotros hacemos la actualización de una aplicación. ¿Han hecho las actualizaciones de Windows o de, no sé, de WhatsApp o de cualquier aplicación que tengan en el celular? Ok, ¿qué se necesita hacer allí? Se necesita que un programador haya actualizado el código para que tenga una mejor funcionalidad y ruede mejor. Bueno, eso mismo es lo que nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Y eso es lo que les voy a explicar a continuación. Quiero que me digan si tienen preguntas hasta este momento. Por favor, preguntas hasta este momento. Francia, escríbemela. Tu pregunta, por favor. Entonces, voy adelante. Ok, no tienes pregunta. Listo, súper. Bien, entonces voy a pasar adelante. ¿Por qué hablamos de Quantum Vortex? ¿Para qué sirve y de qué se trata? ¿Y qué tiene que ver Quantum Vortex con todo esto? Quantum Vortex significa vórtice cuántico, ¿sí? Y el vórtice cuántico es, si se acuerdan, en la gráfica que les mostré, es el punto que une todas las dimensiones superiores con el mundo físico, ¿sí? El quinto nivel, entre el cuarto y el quinto nivel, hay un portal que permite unir los niveles superiores con los niveles físicos, con los niveles, digamos, inferiores. Y por eso se llama Quantum Vortex, porque nosotros también tenemos un vórtice cuántico, del cual les voy a hablar ahorita en 10 minutos. Les voy a hablar de qué se trata ese vórtice cuántico. Quantum Vortex es una, digamos, metodología, ¿sí? Es una técnica de terapia energética y cuántica que permite que nosotros nos podamos hacer las reconfiguraciones que necesitemos y las recodificaciones y se lo podamos hacer a otras personas para acompañar este proceso de despertar de conciencia. Además de las herramientas, me permite comprender a profundidad cada uno de esos niveles de conciencia, cómo funcionan y además cómo acceder a ellos. Y entender muy bien cuál es el trabajo que todos, cada uno de nosotros vino a hacer a este mundo. Cuando nosotros hacemos la terapia, esa terapia tiene varios objetivos. Uno es reconectarte con tu línea de intención y de propósito. Es que tú puedas reconectar esa línea con la línea de intención y de propósito de tu ser superior y poder desbloquear los canales y estrechar esa distancia entre el ser superior y los niveles físicos, que puedas tener más claridad, que puedas tener más información. ¿Sobre qué? Sobre lo que tu ser superior considere que es necesario para ti en este momento, sobre lo que te corresponda a ti vivir en este nuevo ciclo, en esta nueva dimensión. Es acceder a una nueva dimensión de ti, de tu vida, con capacidades restituidas, neutralizando todos esos bloqueos que ya cumplieron un propósito. Y ojo que eso es muy importante. Tu ser superior sabe exactamente cuáles son esos bloqueos, cuáles son esos restrictores que pueden neutralizar. Y a través de Quantum Vortex lo podemos hacer. Quiero explicarles bien de qué se trata. Y para eso empecemos a hablar de los restrictores energéticos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Los restrictores energéticos son bloqueadores, ¿sí? Ellos están en la configuración energética y están preestablecidos para que tengamos una tarea en la vida. Esos restrictores energéticos son bloqueadores de canales de luz, de información y de conciencia. ¿Qué significa eso? Yo siempre lo explico de esta manera. Imagínate que tú tienes una tubería, ¿sí? La tubería que te conecta con tu ser superior, pero está taponada, está bloqueada, está bloqueada. Entonces, no puede pasar la energía, digámoslo así, o el agua, ¿ok? Y pasa por unas partes de la tubería, pero por otras no. Y así es como te puedes imaginar tu campo energético, con unas partes en donde hay ciertos restrictores y otras no. Entonces,
fíjate aquí en esta diapositiva, obviamente esto es un dibujo que pretende explicar, pero no es que estén ahí ubicados todos ni que se vean de esa manera necesariamente. Pero en tu campo energético tienes tus propios restrictores energéticos, que son completamente genuinos y que están ahí para un propósito. El propósito es cumplir tu tarea de vida. Y tu tarea de vida tiene que ver con transmutar oscuridad en luz, pero de una manera determinada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, zonas oscuras de la vida o difíciles o miedos, ¿cierto? Restricciones que tú hayas sentido en tu vida corresponden necesariamente a estos restrictores energéticos. Y si tú sigues diciendo, sí, es que yo le tengo miedo al abandono, o yo le tengo miedo a la soledad, le tengo miedo al rechazo, entonces me he tirado miles de relaciones de pareja, o lo que pasa es que yo no me siento lo suficientemente buena ni capaz, entonces no salgo adelante en mis proyectos, en mis trabajos, o no me sé vender bien, en fin, o tengo tal enfermedad que está asociada con esta parte emocional. Bueno, puede que tengas conciencia de eso. Pero si el restrictor continúa adherido a tu campo energético, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Que vas a seguir atrayendo más de lo mismo. Por eso son los patrones repetitivos. Me voy a volver a la diapositiva anterior. ¿Qué pasa con esto? Es como una maraña que agarra y trae. Hay magnetismo. ¿Se acuerdan que aquí tenemos magnetismo? El magnetismo, ¿qué hace? Atraer. Los restrictores energéticos son una vibración, ¿sí? De baja densidad, ¿ok? Que esa oscuridad que está ahí se va a manifestar de alguna forma en tu vida. ¿Y cómo se manifiesta? Atrayendo las personas que te activan esos restrictores, atrayendo las situaciones que te activan esos restrictores. Por eso es que te das cuenta que muchas veces repites la historia una y otra vez, una y otra vez. Porque hasta que tú no neutralices ese restrictor energético, por más de que sepas cuál es el miedo y que lo trabajes a nivel mental, si tú no lo neutralizas en tu campo energético, no va a parar la situación. Entonces es una situación de pareja. El primero se llamó Pepe, el otro Juan, el otro Luis, pero es la misma situación. ¿Me sigues? Si es un tema de que no me va bien el trabajo y no progreso, entonces trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, trabajo 4. ¿Sí? Si es un tema de que el dinero, no logro conseguir mucho dinero, no importa. Acción 1, acción 2, ventas 1, ventas 2, ventas 3, va a pasar lo mismo, porque tienes el restrictor ahí y el restrictor tiene la función de atraer eso N veces en tu vida hasta que tú tomes conciencia. Y cuando tomes conciencia de hecho y hayas hecho ese trabajo de transmutación, entonces se neutraliza y desaparecen esas situaciones como por arte de magia en tu vida. Pero no es magia, es simplemente que se desmagnetiza. Y al desmagnetizarse ya no atraes el mismo tipo de personas, el mismo tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, para poder nosotros pasar a ese nivel de frecuencia más elevado, necesitamos eliminar densidad de nuestro campo. Por lo tanto, necesitamos aprender a detectar y a remover esos restrictores energéticos. ¿Sí? Esos restrictores energéticos, si no se detectan y no se remueven a tiempo, se convierten en implantes energéticos. Y míralo aquí, es una distorsión. Ahí empieza la oscuridad a pararse como en ese lugar, en esa zona, y comienza a chupar, 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 ¿sí? Esa energía. Porque dentro del blindaje energético hay oscuridad. Y hay una conciencia que se alimenta de la oscuridad, que se alimenta de la baja vibración. Entonces, cuando tú no trabajas esos receptores energéticos, ahí en ese momento se convierten en implantes y la oscuridad y esa conciencia empiezan a chupar esa energía bajita y densa y se alimentan de eso. Entonces, lo que antes era miedo, ahora puede ser terror y pánico. ¿Sí? Y comienza a acentuarse y a ponerse mucho más denso tu campo y a vibrar mucho más bajito.
Y por supuesto, eso se ve en todo tu mundo emocional y psicológico, mental. Entonces, si antes tenía miedo de salir con alguien porque tenía miedo al rechazo, ahora sí que es que no me apareces nadie porque con tal de que no me rechacen, yo prefiero no relacionarme con alguien. Y empieza a volverse bastante caótica la vida. A veces, inclusive, esos implantes energéticos terminan convirtiéndose en enfermedades porque terminan afectando directamente los órganos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Detectarlos y removerlos. Donde hay oscuridad, poner luz y sencillamente retirarlos y reestructurar ese campo energético. A eso es a lo que le llamamos reconfiguración energética. Y es muy importante hacerlo porque, de nuevo, tratar de pasar por ese colador a la siguiente dimensión con toda esa densidad es supremamente incómodo. Por eso a veces también hay dolores en el cuerpo físico, porque estamos con demasiada densidad si no nos hemos trabajado, si no hemos hecho conciencia, si no hemos neutralizado esos restrictores. Entonces, ahí es donde radica la importancia de hacerlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esa detección y esa remoción de traumas que inclusive vienen desde la vida, desde las vidas pasadas? Estas son las técnicas que enseñamos en el curso, en la formación, en la certificación de Quantum Vortex. Enseñamos a conectarnos con nuestra línea de intención y de propósito para que el ser superior de la persona dirija un proceso de reconfiguración energética en donde se pueda detectar a través de los sentidos no físicos, y ahora les voy a mostrar de qué se trata eso, y remover esos traumas, y remover esa oscuridad, y traer luz a ese campo energético, reestructurar, activar, alinear todo lo que se tenga que hacer en el campo energético de la persona, y no es porque tú sepas que hay que hacerlo, es porque servimos como canal para que el ser superior de la persona, el paciente que tenemos ahí, comande y dirija esa reestructuración, esa reconfiguración energética. Porque el ser superior de la persona fue el que puso esa configuración. Entonces, solo él puede definir qué se mueve y qué no se mueve de esa reconfiguración. Bien. Y hoy en día esa técnica está disponible para que lo hagas, pues, a través del escaneo personal lo hagas contigo mismo y a través de la reconfiguración lo hagas con otras personas. Lo hacemos a través de los sentidos no físicos, y los sentidos no físicos son la visión multidimensional, como en la película de Matrix. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Matrix? ¿Quién se la vio? ¿Quién se vio la película? Sí, sí, ok. Ok. La película de Matrix muestra cómo energéticamente se entraba en el campo, digamos, biológico de la persona y se activaba el corazón y revivió a la chica. ¿Se acuerdan? Que Neo revive a Trinity y es desde los sentidos no físicos, o sea, no le está metiendo la mano directamente en el cuerpo. Entonces, la visión multidimensional consta de los sentidos no físicos. La visión multidimensional, como su nombre lo dice, pues es multidimensional, ¿sí? No está basada en la tercera dimensión, no está basada en los sentidos físicos. Está basada en el tacto etérico, en el olfato etérico, en la intuición, en la audición etérica, en la visión etérica, ¿sí? Y ahí, durante la terapia, se desarrolla los sentidos no físicos. Y así es como podemos detectar en el campo de la persona, a través de los comandos que nos manda el ser superior, a través de las señales y de las instrucciones, cómo vamos a ir haciendo la reconfiguración. ¿Listo? Ahora, la recodificación. Recuerdan que les hablé de que fuimos codificados en el quinto nivel de conciencia y que teníamos en el sexto nivel de conciencia un potencial de creación así enorme, enorme. Bueno, en el quinto nivel de conciencia nos codifican y se deja establecido un programa, se deja establecido un orden, digamos, específico de esos códigos que hacen que tú estés con un programa determinado para esta vida y con unas posibilidades determinadas para esta existencia aquí en esta experiencia tridimensional. Esa codificación
hay digamos, en el curso obviamente les explico cómo se hace ese proceso de codificación, en qué consta el paso a paso y demás, y los detalles. Pero para que entendamos en este momento y a este nivel, es importante que sepamos que hoy en día podemos acceder al sexto nivel de conciencia para traer nuevas posibilidades y para recodificar. Y que a través del vórtice cuántico, fíjense, lleguen a nosotros, a este plano, esos nuevos códigos. Y esos nuevos códigos llegan de una manera específica y especial, ¿sí? Nosotros hacemos la recodificación cuántica a través del agua. El agua es un elemento muy importante. No les voy a explicar de qué se trata ahorita porque de nuevo me tendría que extender mucho. Y pues para eso también está el curso. Entonces, a través del agua hacemos la recodificación, ¿sí? ¿Para quién? Para ti mismo y para otros. O sea, lo podemos depositar esos códigos en el agua del cuerpo de tu paciente o puedes tomarte un agua codificada, ¿sí? Recodificada para ti. ¿Para qué quiero yo nuevos códigos? Pues nuevos códigos significan nuevas posibilidades. Si yo vengo dejando un ciclo viejo atrás, estoy dejando viejas estructuras, entonces ¿para dónde voy? Necesito nueva información que se active en mí, nuevas posibilidades para co-crear una experiencia de vida más armónica, ¿sí? Necesito nuevas posibilidades, entonces necesito información nueva, necesito nueva conciencia, necesito nuevos códigos, ¿sí? Y esa es la otra parte de la terapia, la recodificación a través del agua. Otra de las cosas muy importantes es que podamos aprender a co-crear. La co-creación se da, sí o sí. Nosotros somos diosas creadores o dioses creadores porque somos una porción de ese ser superior. Y ese ser superior a su vez es una porción individualizada de la conciencia cósmica universal. Entonces, nosotros venimos de la luz, venimos de ese universo integrado y aquí nos separamos, pero queda un pequeño atisbo, ¿verdad? Y nosotros tenemos además esa conexión con el ser superior y conexión con el sexto nivel y conexión con el quinto nivel, es decir, que tenemos el potencial de creación a nuestra disposición, pero no sabemos co-crear, no lo sabemos hacer porque veníamos como en piloto automático, reproduciendo y reproduciendo el mismo programa desde el principio, ¿sí? Entonces, el mismo programa con el que nacimos y encarnamos, lo venimos repitiendo muchas veces. Cuando llega cierto momento en donde se alcanza cierto nivel de conciencia, estamos listos para co-crear desde un nivel más elevado de conciencia. Y recuerdan que les decía que se estrechaban los niveles superiores con los inferiores. Ese puente ya es más estrecho, esa conexión es más fina y más amplia y por ahí pasa la información. Y de esa manera, si entramos en un estado de neutralidad, logramos co-crear desde un nivel elevado de conciencia, o sea, desde una frecuencia más elevada, no desde la densidad, no desde los restrictores y no desde la oscuridad. Porque muchas veces la oscuridad utiliza nuestra tecnología. Nosotros somos tecnología, porque nosotros tenemos la posibilidad de co-crear. La oscuridad no tiene tecnología. Entonces, la oscuridad lo que hace es co-crear a través de ti esas escenas, co-crear a través de ti errores, co-crear a través de ti escenas que no son tan satisfactorias y que además son repetitivas. Por eso es que se repetían y se repetían y se repetían. Y por eso es que tú estabas también en los mismos escenarios y no tenías nuevas posibilidades. Si puedes acceder a nuevas posibilidades, ¿por qué vas a negarte a hacerlo cuando ya lo que viviste hasta este momento ya fue suficiente? Si ya estás hasta aquí de la frustración, si ya estás hasta aquí de la limitación, si ya estás hasta aquí de vivir más de lo mismo y tu alma o tu ser te están pidiendo algo nuevo, pues precisamente te están dando en este momento la herramienta. Te están diciendo, la co-creación desde niveles superiores es posible y puedes acceder a esta información y puedes acceder a estas herramientas y aprender a co-crear. ¿Sí? Muy bien.
¿Qué es lo que está sucediendo adicionalmente? Y eso también lo vemos en el curso. Y está sucediendo algo muy lindo y también al mismo tiempo muy complicado cuando no tenemos el conocimiento. No entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa y es que una parte de nosotros está todavía en el viejo paradigma, en la lógica, en el control, en la secuencia, pero también hay algo como muy intuitivo y muy abstracto que nos dice, debe haber algo más, sé que viene un cambio, pero no sé qué es, y de repente me conecto y de repente me desconecto. ¿A quién le está pasando eso? ¿Sí? ¿Ok? Ahí están como tímidos que no me hablan por el chat. ¿A quién le está pasando eso? Que sientan confusión, que sientan que lo de antes ya no les satisface, que viene algo nuevo, esa sensación como de estar muy conectados amorosamente desde un lugar que no es tan racional, sino más intuitivo. Bien, si no les está pasando, pues les va a pasar. En algún momento si están finalizando ese ciclo cósmico y arrancando el nuevo. Ah, bien, André, súper. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros veníamos funcionando tiempo atrás con el cerebro reptiliano, que todavía lo tenemos, y ese cerebro reptiliano es el cerebro de modo sobrevivencia. Muy bien. La parte reptiliana, que es la de sobrevivencia, es donde está esa información de sobrevivo y punto. ¿Sí? O sea, es pura reacción. Lo que llaman instinto, ¿sí? Que dicen que los animales son instintivos. Bueno, no, yo tengo objeciones sobre eso porque ellos tienen un nivel de conciencia también más elevado que, además del cerebro reptiliano, ellos están muy conectados. Pero bueno, nosotros tenemos esa parte reptiliana, que es esa parte de sobrevivencia. Tenemos un cerebro emocional, que es el que nos permitió irnos relacionando, ¿verdad? Porque pues teníamos que reproducirnos, nos íbamos a relacionar, entonces llegaron todas las emociones. Tenemos también un cerebro racional, que es el que le mete la lógica a todo y el que hace esas reacciones en cadena, ve una escena y ¡trin! Coge esa información y la asocia con cosas que hemos vivido en el pasado y ese es un proceso racional. Y los procesos racionales lo que hacen es crear historias y cajoncitos en donde van metiendo las cosas para que se vayan asociando unas con otras. Y eso fue súper útil porque necesitábamos la industria, necesitamos crecer, necesitamos parte de la tecnología para ir evolucionando, para ir creciendo en términos de experiencias, digamos aquí en tercera dimensión. Un siguiente paso es ahora la activación de un cuarto cerebro, ¿sí? La activación de un cuarto cerebro es lo que está sucediendo en este momento y es lo que empieza a pasarle a muchas personas. Esa activación del cuarto cerebro implica un cerebro, digamos, la activación de un cerebro cuántico, de información cuántica que es abstracta, que es completamente distinta a la información racional. La del raciocinio tiene un orden, una secuencia y una lógica. El cuarto cerebro, ¿sí? O el canal walk-in es información abstracta. Tiene que ver más como con la intuición y con la conexión. No tiene que ver con el raciocinio. Entonces, mientras se activa uno y el otro, estás en dos modos al mismo tiempo. Es como si al mismo tiempo estuvieras trabajando en un Mac y en un PC, por decirte que uno funciona de una manera y el otro funciona de la otra. Lo que pasa es que uno funciona electromagnéticamente y el otro no. Son funcionalidades supremamente diferentes, ¿sí? Esa activación de ese cuarto cerebro nos va a permitir en esa nueva dimensión percibir de una manera distinta, tener otro tipo de experiencias, ¿sí? Porque corresponde más a cuarta y a quinta dimensión, ¿sí? Que es esa transición entre lo energético y lo cuántico. Y así es como empezamos a oscilar nosotros y va a comenzar a pasar. Probablemente no le esté pasando a ustedes, a mí ya me está pasando. Y quiero decirles que muchas veces se siente esa confusión. Pero como conozco la información, sé lo que me está pasando, entonces no me voy a ir corriendo para un psiquiatra a que me mediquen. Yo sé perfectamente que esto es una de las cosas que está pasando en mi proceso de despertar de conciencia y de estar accediendo a niveles más elevados de conciencia y haber empezado
a percibir la vida de otra manera y vivir la vida de otra manera. En mi dinámica del día a día también hay una gran diferencia, porque ya mis decisiones no vienen desde la lógica, mis decisiones ya no vienen desde el control, desde la secuencia, desde el tiempo y el espacio. Mis decisiones vienen de aquí, de aquí, de la intuición, de la fluidez, de la conexión. Se revela información, me llega información, estoy muy conectada con mi ser superior y entonces se comanda distinto. No se hace desde la limitación del cerebro racional, que es supremamente limitado y en donde tenemos toda esa cantidad de creencias limitantes. No, está surgiendo ese cuarto cerebro en donde hay una sabiduría que está por fuera de la tercera dimensión. Entonces está llena de posibilidades. Y eso es lo que va a suceder en la salida del blindaje energético. Y todo esto es lo que yo les explico en el curso de Quantum Vortex. Y a esta información es a la que ustedes pueden acceder de manera profunda para poder comprender que un proceso de sanación en este momento se tiene que dar a todos los niveles. No puede hacerse en el nivel físico, mental y emocional porque existe una configuración energética, existe una plantilla cuántica, hay unas circunstancias específicas que así lo ameritan porque el planeta también está cambiando de frecuencia, nosotros estamos cambiando de frecuencia y hoy en día esta información ha sido canalizada y está disponible para ti y las herramientas también están disponibles para ti. Entonces, todo esto lo aplico, por supuesto, en las terapias, porque hago las terapias individuales para las personas que quieran hacer sus procesos individuales de reconfiguración y de recodificación, pero esta información de manera amplia, profunda y detallada, más el proceso personal que tienes que vivir, más la formación como terapeuta, la hago en el curso y en la certificación de Quantum Vortex, que próximamente haré en Cali. Muy bien, ahora, ¿se acuerdan que les decía que Quantum Vortex se llama Quantum Vortex por una razón en especial? Bueno, resulta que aquí tenemos nosotros nuestro corazón energético, ¿sí? Es el cuarto chakra, el corazón energético. Y más allá de lo energético, ¿cuál es el quinto nivel de conciencia? A ver, voy a hacerles un pequeño examen. ¿Cuál es el quinto nivel de conciencia? Los niveles cuánticos. Ahí está nuestro corazón cuántico. Quantum Vortex significa corazón cuántico. Y a través de ese corazón cuántico podemos acceder al sexto y al séptimo nivel de conciencia para que podamos co-crear nuestra vida accediendo a ese nivel de conciencia, a esos niveles de conciencia. ¿Sí? Y esa es la invitación, a que logres por fin dejar las viejas estructuras y las limitaciones que ya están listas para ser neutralizadas y accedas a niveles elevados de conciencia para co-crear tu vida y puedas vivir de una manera diferente, mucho más armónica y mucho más fluida, habiendo hecho una sanación energética y cuántica y entrando en esta dimensión con nuevas posibilidades. Y de eso se trata Quantum Vortex, ¿sí? Ahí fue cuando yo me certifiqué como facilitadora, ahora estoy certificada como maestra. Él es Daniel, que Daniel justamente me hizo la recodificación, la reconfiguración a mí en ese momento. Y así es como procedemos, a través de la terapia. Una camilla, tus manos y, por supuesto, pues las herramientas que componen la técnica. ¿Mm? La certificación, pues es una certificación internacional que te permite a ti hacer las terapias para otros de manera ya profesional, obviamente cobrando, obviamente haciendo el proceso completo y que te permite a ti también acompañar tu propio proceso porque ya tienes las herramientas que puedes aplicar para ti y ya tienes todo el conocimiento de cómo funciona todo tu ser multidimensional, de cómo detectar esos restrictores, cómo neutralizarlos, cómo aprender
como aprendiste a co-crear desde niveles superiores, como co-crear desde niveles superiores de conciencia y atravesar esta transición de una manera muy armónica y aprovechando las oportunidades que se abren para ti. Porque esta nueva dimensión y esta oportunidad que se está abriendo es única y es sin precedentes. Te repito, no es un cambio de ciclo normal, no es un cambio de ciclo de la vida, es un cambio de ciclo cósmico que tiene que ver con un cambio de frecuencia, por lo tanto tiene que ver con un cambio en todo tu sistema. ¿Mm? Y bueno, llegamos al momento de las preguntas. ¿Quiénes son aquí de Cali? Porque tengo gente de diferentes partes. En Cali voy a estar 11, 12 y 15 de agosto haciendo el curso y haciendo la certificación. ¿Mm? Entonces, para los que tengan ganas de hacerla, sientan que realmente están listos para dejar atrás esas viejas estructuras, esas limitaciones, los que se atrevan y sean lo suficientemente comprometidos con su proceso, pueden acceder, quienes estén listos ya, a hacer el curso y hacer la certificación. ¿Mm? En este momento voy a abrir los micrófonos para las personas que tengan preguntas. Pueden levantarme su mano o decirme por aquí por el chat. Ahí activé, por si acaso quieren hacer alguna pregunta. ¿André? Ah, ok. O Ginette, bueno, aquí la silencio mientras tanto. No, la certificación, ahí aparece el cartoncito del nivel 2, pero la certificación es nivel 1, 2 y 3. Nivel 1, el sábado 11, nivel 2, el domingo 12 y nivel 3, el miércoles 15. Lo hacemos de 3 de la tarde a 8 de la noche. Preguntas acerca del proceso de cada uno de ustedes. Preguntas acerca del proceso de sanación. ¿Entendieron bien lo de los niveles, la configuración, todo? ¿O quedaron fue como en shock? Muy interesante. Ok. Bien. Ok, bueno. Sí, está grabado. Está grabado, sí. ¿Necesitas repasar algo? ¿Quieres hacerme alguna pregunta, André? ¿Quieres abrir tu micrófono? Hay que pasar a la acción. Así es. Así es, Ginette. Espero verte en Cali. Bueno, como veo que no tienen más preguntas, quería revisar lo del blindaje energético. ¡Claro! Socializarlo. Claro, abre tu micrófono, por favor. Abre tu micrófono. ¿Me estás oyendo? Hola. Ahí queda abierto. Dale. ¿No? ¿Qué necesitas saber del blindaje? Ah, perfecto. ¿Quieres socializarlo por allá con alguien? Súper. Bueno, recuerda que el blindaje energético es una burbuja interdimensional que está basada en magnetismo y que está regida por una conciencia, ¿sí? Y unos seres de cuarta dimensión. Esa se llama la conciencia de la correptiliana y ellos son los que rigen, digamos, algunas leyes del blindaje energético. Ellos son los que custodian ese blindaje y pues aquí dentro del blindaje es en donde está, digamos, todo el ambiente propicio para que nosotros trabajemos con la oscuridad y podamos transmutarla en luz. Ese blindaje energético tiene
unos principios especiales, unos principios específicos. eh, y no solamente está, digamos, nuestra galaxia aquí, no solamente está la Vía Láctea, también hay otros planetas y también hay otras galaxias y todas están dentro de esa misma burbuja. Okay. Ellos son los que envían las señales de qué. Ellos son los que, digamos, esa conciencia es la que maneja la oscuridad, ¿sí? Entonces, ellos son los que se encargan de mantenerte a ti vibrando bien bajito para tomar de esa energía densa y alimentarse, ¿sí? Entonces, toda la oscuridad se manifiesta en el blindaje energético y hay unos custodios y hay, digamos, unos seres, ¿sí? Que están en cuarta dimensión y esos seres son los que están custodiando el blindaje y custodiando que se mantenga la vibración bajita y, digamos, manteniendo esa oscuridad que está acoplada en ti, que se manifieste, ¿no? Ellos están haciendo ese trabajo todo el tiempo. Se alimentan de la energía densa, exactamente. O sea, así como nosotros nos alimentamos de las plantas o de los animales, ¿sí? Ellos también se alimentan de nosotros. O sea, la cadena alimenticia no termina en nosotros. O sea, la cadena alimenticia ni comienza ni termina en nosotros, va mucho más allá. Ellos se alimentan de esa energía densa, de baja vibración, que está acoplada en nuestro campo y lo que hacen es tratar de bajar la frecuencia todo el tiempo y mantener las frecuencias bajitas dentro del blindaje energético. Y pues lógicamente como hay magnetismo, todo eso se adhiere a ti y esas experiencias las atraes también, ¿sí? Y a ellos les interesa es eso, les interesa cuidar que esa energía se mantenga así bajita y vibrando bajito. Y es como el juego, ¿no? Y aquí nosotros entonces, nuestro interés es elevar esa vibración hasta volver la conciencia, tomar esa oscuridad y transmutarla en luz. La oscuridad es ausencia y pues la luz es conciencia. Por lo tanto, nosotros ponemos conciencia en esas zonas oscuras y ahí es como empezamos a hacer esa transmutación, ¿sí? Quien comanda la reconfiguración y la recodificación es el ser superior. Y recuerda que el ser superior está en séptimo nivel, por lo tanto, en séptimo nivel, pues está por fuera del blindaje energético. Acuérdate que el borde del blindaje energético es cuarta dimensión. Entonces, 3 niveles más arriba está el ser superior de cada uno de nosotros, que fue el que definió la configuración, el que definió digamos, toda la plantilla cuántica, y con el que tenemos una relación que debemos estrechar cada vez más y tenemos que desbloquear esos canales de luz, de información y de conciencia para poder, digamos, permitirnos bajar más luz acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, listo, perfecto. Bueno, me alegra que te guste, que te hayas conectado y que hayas estado tan atenta. Nos vemos en Cali para los que van a asistir a la certificación. Ahí está, ya ustedes tienen mis datos, a sus correos les voy a mandar la grabación y también la información sobre la certificación. ¿Ok? Nos vemos entonces en Cali y los que estén en otro lado, en cualquier otro lado. Les mando un abrazo y feliz noche.